No soy precisamente un hombre de tecnología. Me gradué como médico en los años 80, y desde entonces, mi relación con las computadoras ha sido casi nula. Mientras en el hospital privado donde trabajo el personal administrativo lleva años dependiendo de sistemas digitales. Yo siempre he preferido las notas a mano, la agenda de papel y la pluma confiable. Es decir, me acostumbré a una rutina analógica, alejada del mundo digital que, para muchos, ya es parte natural del día a día. Mis hijos, en cambio, viven en ese universo. Pia, mi hija menor, tiene 12 años y ya domina el Internet mejor que yo. Marcos, el mayor, tiene 14 y es un genio para todo lo que implique computadoras. Incluso mi esposa, que maneja todas las facturas y los trámites del hogar de forma digital. Yo, en cambio, seguía atrapado en otra época. Pero eso empezó a cambiar cuando me di cuenta de que mi falta de habilidades digitales me estaba aislando profesionalmente. Le pedí a Marcos que me diera algunas clases. Al principio era un caos. No sabía ni cómo abrir una carpeta, pero poco a poco fui aprendiendo lo básico. En unas semanas ya sabía redactar correos, usar documentos en línea e incluso manejar una tabla de Excel. Todo era nuevo y emocionante. Aún no me atrevía a tocar redes sociales, pero Marcos insistía en que eran una buena herramienta para posicionarme como médico. Me dijo que abrir cuentas en esas plataformas podía hacerme más visible, más accesible y, claro, más solicitado por pacientes nuevos. Así que me animé. Con su ayuda creé perfiles en Facebook, Instagram, Google y LinkedIn. Al principio me divertía encontrar a antiguos compañeros de universidad, colegas e incluso familiares que no veía desde hacía años. Pero con el tiempo, las redes se volvieron solo una herramienta de trabajo. Las usaba para hacer publicaciones sobre mis servicios, promociones del hospital y noticias médicas. Un día, mientras revisaba unas cosas desde la laptop de Marcos, él estaba en la escuela, apareció una ventana emergente en el navegador. Decía algo así como: ¿quiere tener más pacientes, doctor Saucedo? Por mi ignorancia digital, no tenía idea de lo que estaba viendo. Era un anuncio raro, y aunque el navegador me lanzó una advertencia de seguridad, una de esas que dicen «este sitio no es confiable», no supe interpretarla como algo serio. Pensé que era una especie de estrategia nueva, algo innovador, y como la promesa de aumentar mi visibilidad médica me parecía tentadora, hice clic. Lo que se abrió no era una página común. Su diseño era sofisticado, pero se notaba distinto. No tenía publicidad ni enlaces externos. Solo un formulario que me pedía mis datos como médico: nombre completo, hospital, especialidad, ubicación. Después de enviarlo recibí un correo de inmediato. Decía que estaba invitado a un evento exclusivo para doctores con potencial y que sería una gran oportunidad para establecer conexiones que cambiarían para siempre mi carrera profesional. Sonaba extraño, pero seductor. El único requisito era asistir solo. Nada de acompañantes. Me pareció raro, pero como mi esposa siempre se queja de que mis eventos médicos la aburren, asumí que no sería problema. Además, todo se veía tan profesional que decidí no cuestionarlo. Era en un lugar elegante, y la cita era dentro de una semana. El día llegó. Me puse uno de mis mejores trajes, llevé mis tarjetas de presentación y salí dispuesto a hacer contactos importantes. El lugar del evento era un salón grande, lujoso, con decoración moderna y un servicio de catering de primera. A simple vista todo parecía una típica reunión de empresarios. Me tranquilicé. Durante la primera hora, todo se desarrolló con normalidad. Comida exquisita, copas de vino bien servidas, música ambiental. Pero en cierto momento, el ambiente cambió. La música cesó abruptamente. Las luces se atenuaron. Todos los invitados se apartaron dejando libre la pista de baile. Hubo un silencio denso, casi inquietante. En medio de ese vacío, aparecieron cerca de una docena de figuras vestidas con túnicas negras. Llevaban sombreros cónicos altos y, lo más inquietante, máscaras demoníacas cubriéndoles completamente el rostro. Caminaban en fila, sin hablar, sin mirar a nadie. Se posicionaron en círculo en el centro de la pista, y allí había un bebé. Un niño muy pequeño, probablemente de menos de un año. Las luces estaban enfocadas sobre él, cegadoras, y el llanto del niño retumbaba en todo el salón. Busqué con la mirada a los padres, pero nadie reaccionaba. Ninguno de los presentes parecía escandalizado. Era como si estuvieran hipnotizados, como si todos esperaran lo que iba a ocurrir.
Uno de los encapuchados se acercó al bebé y pronunció unas palabras en lo que parecía ser latín. Los demás comenzaron a trazar figuras alrededor del pequeño con unos polvos de colores brillantes. Era un ritual. El niño lloraba cada vez más fuerte, pero nadie intervenía. Yo quería hacerlo. Parte de mí, la parte médica, quería correr a levantar al niño y sacarlo de ahí. Pero había algo en el aire, algo intangible, que me paralizaba. Todos seguíamos sentados. Nadie se movía. Entonces el líder del grupo sacó un cuchillo. Cortó la frente del bebé y luego su brazo. No fue una herida mortal, pero sí lo suficientemente profunda como para provocar un grito desgarrador. Aquello era real, era brutal. Y nadie se oponía. Ni siquiera yo. No supe por qué, pero simplemente no pude moverme. Cuando el ritual terminó, los encapuchados se separaron. Uno de ellos se acercó directamente a mí. Se quitó parcialmente la máscara y dijo llamarse Jonathan. Me habló con una familiaridad inquietante. Sabía mi nombre completo, mi especialidad, el nombre de mi hospital, hasta las redes sociales que había abierto. Parecía haber investigado cada detalle de mi vida. Me miró directo a los ojos y me dijo: «Doctor Saucedo, vino a esta reunión buscando conexiones para atraer más pacientes, ¿no? Pues aquí tiene una oferta. Podemos asegurarle más clientes que nunca, una reputación médica imbatible y recursos ilimitados para su hospital. Pero claro, todo tiene un costo». Tragué saliva, nervioso. Jonathan no se detuvo. «No queremos dinero, ni sus propiedades. Solo algo simbólico. Un compromiso. Necesitamos el alma de uno de sus hijos». Mi rostro debió delatar mi espanto. Pero él se apresuró a aclarar: «No lo tomaremos físicamente. Nadie va a secuestrarlo. Solo queremos un acuerdo. Usted acepta entregarnos simbólicamente a uno de sus hijos, y nosotros haremos lo demás. Piénselo como una ofrenda para desbloquear su verdadero potencial». Recuerdo ese momento como un estado de trance. Una parte racional de mí gritaba que era una locura, pero otra, cegada por la promesa de éxito, pensaba en el hospital lleno, en las filas de pacientes, en el prestigio. Pensaba en cómo eso beneficiaría también a mi familia, y entonces respondí: «Está bien, pueden tomar a Pía». Jonathan asintió satisfecho. «El trato está hecho, doctor». No dijo más. Se alejó con la misma calma con la que había llegado. Poco a poco los encapuchados se dispersaron. La música volvió. La fiesta continuó como si nada hubiera pasado. Era como si el ritual nunca hubiera ocurrido. Esa noche volví a casa. Mi esposa estaba con Pía, que había despertado gritando con fiebre. Se notaba alterada, fuera de sí. Yo, aún con el traje puesto, la revisé. Le administré algo para bajarle la temperatura y la acosté. Pensé que todo se calmaría, pero no lo hizo. Desde aquella noche la salud de Pía comenzó a deteriorarse. Primero fueron las pesadillas, después el miedo irracional, luego los episodios de delirio. Decía que veía figuras con máscaras que no la dejaban dormir. No comía, no sonreía, no quería salir. Día tras día, la veía desvanecerse frente a mí. Y en el fondo, aunque me negaba a aceptarlo, sabía perfectamente lo que estaba ocurriendo. Al principio intenté racionalizar todo lo que estaba pasando. Me dije que eran coincidencias, que Pía simplemente estaba atravesando una crisis nerviosa, que tal vez era una etapa. La llevamos con varios psiquiatras, psicólogos, neurólogos, pero nadie podía explicar lo que le ocurría. Cada especialista encontraba síntomas físicos y mentales, pero ningún diagnóstico tenía sentido. Nadie podía explicar las marcas en su piel, como rasguños profundos en la espalda que aparecían por las noches, ni las convulsiones que sufría mientras dormía. Era como si estuviera siendo atacada por algo invisible. Una noche el grito fue tan fuerte que ambos, mi esposa y yo, corrimos a su cuarto. Pía estaba temblando, empapada en sudor, con la mirada completamente perdida. Al levantar su camisa vimos las heridas, como si algo con garras hubiera desgarrado su carne. Mi esposa gritó. Yo quedé paralizado. Esa fue la gota que derramó el vaso. Esa misma madrugada le confesé todo. Le conté sobre la fiesta, sobre el ritual, sobre el niño, sobre Jonathan y sobre el pacto. Esperé que me gritara, que me golpeara, que me abandonara, pero solo lloró. No hubo palabras, solo lágrimas. Y luego una oración. Se encerró en el baño durante casi una hora. Cuando salió me dijo: «Esto no es humano, esto viene de otro plano. Y tú abriste la puerta». Al día siguiente contactó a la iglesia.
Llamó a un viejo sacerdote que había sido su maestro espiritual durante años, el padre Héctor, un hombre firme, con voz templada y ojos que parecían haberlo visto todo. Vino esa misma tarde. Entró a la habitación de Pía, la miró a los ojos, le tomó la mano y dijo en voz baja: «Aquí hay algo oscuro, muy oscuro. Esto vino de la Deep Web, pero lo que lo habita no es digital, es antiguo, y tiene hambre». Yo no entendía cómo un hombre de fe podía hablar con tanta certeza sobre cosas tan modernas. Pero él parecía saber exactamente lo que pasaba. Le conté todo de nuevo, sin omitir nada. Él escuchó en silencio, con los ojos cerrados, y cuando terminé dijo: «El trato fue real. La ceremonia fue auténtica. Su hija fue marcada. Esa noche el padre Héctor hizo lo que llamó un ritual de limpieza espiritual. No era un exorcismo, al menos no en el sentido hollywoodense. Era una especie de bautizo inverso, una ceremonia de purificación que mezclaba oraciones, agua bendita, incienso y palabras en latín que me recordaron lo que escuché en aquella fiesta. Parecía funcionar. Esa noche Pía durmió tranquila, sin gritos, sin arañazos, sin visiones. Durante los siguientes días comenzó a sonreír de nuevo. Comió por primera vez en semanas, nos abrazó, nos dijo gracias, y por un momento creí que lo habíamos logrado, que el horror había terminado. Pero el padre Héctor fue claro: esto no es un cierre, es un respiro. El demonio al que se le prometió un alma no va a desaparecer, volverá, vendrá a reclamar lo que es suyo. Su recomendación fue tajante: debíamos desaparecer, romper todo vínculo con la vida anterior, mudarnos lejos, muy lejos, a un sitio donde la señal de internet apenas existiera, donde no hubiera conexión con los sitios de la Deep Web, porque según él, esas entidades se alimentan del anonimato, del acceso ilimitado, de los portales abiertos entre realidades. Y así lo hicimos. Vendí el hospital, liquidé mis bienes. Nos mudamos a España, a un pueblo pequeño entre las montañas, donde no hay hospitales, ni redes sociales, ni anuncios emergentes prometiendo fama y fortuna. Aquí trabajo como curandero, atendiendo a gente con remedios naturales, infusiones y rezos, lejos de los quirófanos, lejos de la tecnología, lejos de esa maldita red oscura que me lo ofreció todo, y casi me lo quitó todo. Pía ahora está mejor, pero no es la misma. Hay noches en que despierta y susurra cosas en idiomas que no reconoce. A veces dice que lo sueña, que Jonathan la observa desde la esquina de su cama, y yo solo puedo sentarme a su lado, tomar su mano, y rogar que el precio ya esté pagado. Nunca volví a usar una computadora. Nunca volví a entrar en la Deep Web. Y si tú que estás leyendo esto crees que exagero, que solo es una historia más de miedo para Internet, te diré algo que aprendí demasiado tarde. La Deep Web no es solo un lugar lleno de criminales y secretos digitales. También es un portal, un puente, un pasadizo hacia cosas que no deberían existir. Y lo peor que puedes hacer es responder cuando te llaman por tu nombre. Nunca me fue fácil admitirlo, pero desde siempre he sido una persona movida por la curiosidad. Y entre todos los temas que me generaban intriga, uno en particular me obsesionaba desde hacía tiempo: la Deep Web. Había leído de todo sobre ese universo oculto, que era un sitio oscuro lleno de secretos, que albergaba contenido ilegal, que era el rincón más turbio de Internet. Pero también había testimonios que decían que ahí se encontraban materiales únicos, imposibles de hallar en la red convencional. No sé si fue por simple aburrimiento o por esa necesidad de experimentar lo prohibido, pero una tarde decidí que era momento de comprobarlo por mí mismo. Antes de adentrarme en ese mundo, intenté prepararme. Me sumergí en foros, leí precauciones, guías de navegación segura y tutoriales sobre cómo acceder de forma anónima. Instalé el navegador Tor, tomé las medidas de seguridad que recomendaban y me armé de valor. Pensaba que mientras actuara con prudencia no habría riesgos reales. Qué equivocado estaba. Desde el primer instante en la Deep Web sentí que había cruzado una frontera. Nada se parecía a lo que conocía de la Internet común. Los enlaces eran extraños. Muchos no llevaban a ningún lado. Y la estética de las páginas era casi primitiva. Pero poco a poco empecé a explorar espacios más activos. Foros ocultos, tiendas clandestinas, conversaciones cifradas. Era como descubrir una dimensión paralela donde las reglas del mundo exterior no aplicaban. Y fue precisamente en uno de esos mercados donde vi un anuncio que me resultó llamativo.
Vendían supuestas versiones para adultos de películas famosas, reinterpretadas, con un tono erótico y alternativo. No voy a mentir. Me dio curiosidad. La publicación era explícita, prometía parodias sexuales de grandes éxitos del cine y además ofrecía un paquete completo por un precio muy bajo. Las reseñas eran positivas y el vendedor parecía confiable, así que me dejé llevar. Pagué con criptomonedas. Otro mundo completamente nuevo para mí, siguiendo las instrucciones exactas. Todo ese proceso tenía algo de clandestino, como si estuviera protagonizando una película de espionaje. Una vez completado el pago, recibí un enlace cifrado para la descarga. Lo que obtuve fueron varios archivos de video, cada uno con nombres que parodiaban títulos conocidos del cine de superhéroes, ciencia ficción y comedia. Me acomodé frente a la computadora, curioso por ver qué clase de contenido había comprado. Abrí el primer archivo, esperando encontrar alguna producción casera, quizás vulgar o ridícula, pero inofensiva. Sin embargo, desde los primeros segundos, supe que no era lo que había imaginado. El video comenzaba de forma simple. Una familia reunida en lo que parecía su sala, conversando y riendo. Nada fuera de lo común, pero algo en la atmósfera se sentía inquietante. La cámara permanecía fija, como si alguien la hubiese colocado estratégicamente para registrar todo desde un rincón. Y entonces, sin aviso, la puerta se abrió bruscamente. Un hombre entró al cuarto. Vestía completamente de negro y su rostro estaba cubierto por una máscara. Nadie en la habitación se movió. Solo los niños giraron la cabeza confundidos. En un segundo, ese sujeto sacó un arma y apuntó directamente al padre. El disparo fue tan real que me estremecí en la silla. Vi cómo el hombre caía al suelo y la sangre empezaba a extenderse por la alfombra como una mancha densa. En ese momento entendí que esto no era una actuación. Quise pausar el video, pero mis manos temblaban. Me costaba encontrar el cursor. La madre gritaba, los niños lloraban, y ese hombre no se detenía. Tomó a la mujer por la fuerza y la arrastró fuera del campo de visión, mientras los pequeños sollozaban sin poder moverse. Finalmente logré detener la reproducción. La imagen congelada de uno de los niños, con los ojos llenos de lágrimas, quedó fija en mi pantalla. Sentí náuseas. Me levanté bruscamente y fui al baño, convencido de que iba a vomitar. No podía procesar lo que acababa de ver. ¿Era esto real? ¿Acaso había comprado una snuff movie por accidente? Una parte de mí quería pensar que era una especie de montaje cruel, pero algo en las miradas, en los gestos y en la crudeza de todo lo que presencié, me decía que no había nada falso en ese video. Pasados unos minutos, todavía mareado y con el estómago revuelto, me dije que tal vez si veía un poco más, descubriría alguna señal de que todo era actuado. Tal vez era una broma pesada, así que estúpidamente volví a mi escritorio, apreté el play y dejé que siguiera corriendo. Lo que vi después fue incluso peor. El sujeto regresó, arrastrando a la madre, ahora inconsciente, mientras los niños seguían allí. Lo que sucedió después, no puedo ni escribirlo. Fue una aberración indescriptible. Salté de la silla, apagué el monitor y me alejé como si la computadora fuera a quemarme. Sentí un terror visceral, un asco que me recorría entero. Me encerré en el baño de nuevo y lloré. Sí, lloré como no lo hacía desde niño, porque algo dentro de mí se rompió, porque había cruzado una línea de la que no se puede volver, porque aunque no quise, ahora era testigo de un acto atroz capturado y vendido en la Deep Web como si fuera entretenimiento. El resto del día estuve en trance. Apenas podía hablar. No comí. No contesté el teléfono. Cada vez que cerraba los ojos, las imágenes del video volvían. Me sentía manchado, culpable, cómplice de algo monstruoso. Pensé en ir a la policía, en entregar todo y explicar lo ocurrido. Pero la idea de que me detuvieran por poseer ese material me paralizó. ¿Y si no me creían? ¿Y si pensaban que yo era parte de todo eso? Esa noche no dormí. Me quedé en la cama, dando vueltas, mordiéndome las uñas, escuchando cada ruido como si alguien hubiera entrado a mi casa.
Sentía que me observaban, que en algún rincón, los mismos monstruos que grabaron ese video estaban al tanto de que yo lo había visto. A la mañana siguiente, después de un café que no pude terminar, tomé una decisión. Tal vez si revisaba el resto del contenido, encontraría algo que confirmara que todo era falso. Una última esperanza. Una búsqueda desesperada de alivio. Y así, con el corazón desbocado y las manos heladas, abrí el siguiente archivo. El nuevo video comenzaba de forma parecida al anterior. Una familia, niños jugando en un jardín. Todo parecía cotidiano, pero ya desde el primer instante sentí una incomodidad sorda, como si supiera que algo terrible iba a pasar. Y no me equivoqué. A los pocos minutos, apareció otro hombre en escena, también con el rostro cubierto, pero esta vez no hubo gritos. Solo una calma antinatural, como si todo estuviera ocurriendo bajo una nube de silencio insoportable. Lo que presencié a continuación, no puedo describirlo con palabras. Fue inhumano, infame, una atrocidad que ningún ser debería jamás ver, mucho menos grabar. Mi cuerpo entero se tensó. Sentí que algo dentro de mí se desgarraba. Cerré el reproductor de inmediato, con manos temblorosas. Me alejé de la pantalla como si fuera un abismo. Lágrimas comenzaron a brotarme sin que pudiera controlarlas. No entendía cómo podía existir una maldad tan absoluta, cómo alguien podía grabar eso, venderlo, distribuirlo en la Deep Web como si fuera un simple archivo más en una lista. En ese instante, comprendí que no se trataba de curiosidad ni de un error. Me había metido en algo mucho más profundo y aterrador. Una red invisible que alimentaba lo más oscuro del alma humana. Pasé días enteros sin poder comer ni dormir. Me encerré en mi cuarto. No respondía a llamadas. Cada sombra me hacía saltar. Cada ruido me parecía una amenaza. Empecé a temer que alguien supiera que yo había descargado esos archivos. Que los responsables del contenido, o incluso las autoridades, pudieran estar siguiéndome. Sentía que, en cualquier momento, tocarían a mi puerta. Finalmente, convencido de que no podía seguir cargando con eso, decidí que debía hacer algo. Agarré una memoria USB, copié los videos y apagué la computadora. La idea era entregarlos a la policía, explicar que todo fue un accidente, que jamás quise acceder a algo así. Pero el miedo me vencía cada vez que intentaba salir de casa. Me paralizaba la idea de que me culparan, de que no creyeran mi versión. Guardé la memoria en un cajón y durante semanas no volví a tocar la computadora. No quería verla. No quería volver a cruzarme con nada que me recordara lo que había visto. Pero el problema era que no hacía falta verla. Las imágenes seguían ahí, grabadas en mi cabeza, repitiéndose una y otra vez cada noche. Con el tiempo, logré reunir un poco de fuerza. Volví a encender el equipo, localicé los archivos, los eliminé uno por uno, vacié la papelera de reciclaje y formateé todo el disco. Luego hice lo mismo con la USB. Físicamente ya no quedaba rastro, pero el daño estaba hecho. Mi mente había sido testigo de algo que no se borra con un clic. Pensé en denunciar el sitio de la Deep Web donde los había comprado. Pero, ¿cómo? ¿A quién? Todo era anónimo. Todo era intangible. Y lo más doloroso era saber que seguramente, mientras yo intentaba olvidar, otras personas seguían accediendo a ese mismo contenido, o incluso peor. Hoy han pasado ya varios meses desde aquello. Poco a poco he vuelto a una rutina. Trabajo, salgo, finjo que estoy bien, pero no lo estoy. A veces, sin motivo, me detengo y siento que me falta el aire. Otras veces despierto empapado en sudor, recordando los gritos, las miradas, la sangre y la culpa. La culpa nunca se va. Todo por dejarme arrastrar por una curiosidad estúpida. No escribo esto por redención, ni por dramatismo. Lo hago como una advertencia, porque sé que no soy el único que ha sentido curiosidad por la Deep Web, por lo oculto, por lo prohibido. Pero hay puertas que nunca deberían abrirse. Hay cosas ahí abajo que te cambian,
que te rompen. Y cuando cruzas ciertos límites, ya no hay vuelta atrás. Así que si algún día sientes la tentación de explorar ese rincón oculto del Internet, piénsalo 2 veces, porque no vale la pena, porque hay cosas que nadie debería ver, porque la Deep Web te devuelve distinto si es que logras volver. Aunque hoy en día hablar de la Deep Web se ha vuelto casi un tema trillado, hace una década era diferente. En ese entonces, el acceso a ese rincón oculto de Internet estaba envuelto en un misterio oscuro y atrayente. Muy pocos sabían cómo navegarla, y quienes lo hacían a ciegas, sin entender realmente los riesgos que implicaba. Nosotros pensábamos que lo teníamos bajo control. Mis 2 amigos y yo ya habíamos entrado varias veces a la Deep Web. Estudiábamos tecnología, así que creíamos conocer las reglas del juego. No revelar información personal, no interactuar, nunca descargar archivos. Pero esa noche nos demostraría que, sin importar cuán preparados creas estar, la Deep Web siempre puede enseñarte lo que es el verdadero horror. Todo comenzó con una conversación casual en el campus. Ian, uno de mis amigos más cercanos, nos dijo que había encontrado algo increíble en la Deep Web, algo que simplemente teníamos que ver con nuestros propios ojos. Dijo que no podía explicarlo con palabras, que había que experimentarlo en persona. Nos citó en su casa para el día siguiente. No era raro que Ian nos mostrara enlaces extraños, siempre andaba escarbando en lo más profundo de Internet, obsesionado con las capas más ocultas de la red. Así que David y yo aceptamos. Al llegar a la casa de Ian, todo parecía perfectamente normal. Sus padres nos recibieron con una sonrisa, nos ofrecieron algo de comer y se mostraron igual de agradables que siempre. Ian solía decir que sus padres eran artistas, liberales, de mente abierta. Todo en la casa reflejaba eso. Cuadros pintados por ellos, esculturas raras, decoración extravagante. Después de cenar pizza subimos a su habitación. Allí estaba su computadora, lista, encendida, con el navegador Tor abierto. Mientras conversábamos de cosas cotidianas, Ian copió una dirección encriptada y la pegó en el navegador. Sabía exactamente lo que hacía. La página tardó en cargar, y cuando finalmente apareció en pantalla, supe al instante que habíamos cruzado una línea peligrosa. Era una de esas legendarias Red Rooms, transmisiones en directo de tortura real en la Deep Web. Ian lo había hecho. Había conseguido acceso a una de las transmisiones más infames y prohibidas de toda la red oculta. David y yo entramos en pánico. Le exigimos que saliera inmediatamente. Estábamos aterrados de solo estar conectados ahí. Se hablaba mucho de hackers que rastreaban a los curiosos, que podían invadir tu red y arruinarte la vida solo por estar observando. Pero Ian estaba tan embobado, tan fascinado con lo que veía que no nos hizo caso. David también empezó a mostrarse más curioso que preocupado. Me sentí completamente solo en mi angustia. Decidí quedarme. Me repetía que no era mi computadora, que mientras no interactuara ni escribiera nada estaría a salvo. Y entonces lo vimos. En la pantalla aparecía un hombre completamente cubierto por un traje de cuero negro, incluidas manos y rostro. Frente a él una mujer adulta atada a una silla, claramente angustiada. El tipo comenzó a torturarla sin piedad. Fue una escena tan cruda, tan violenta que el estómago me dio vueltas, y justo cuando pensé que no podía ponerse peor, sacó una cuerda gruesa y la rodeó alrededor del cuello de la mujer. No quise mirar. Me giré y sentí que iba a vomitar. Mientras yo luchaba por no descomponerme, noté que David e Ian seguían pegados al monitor, como hipnotizados. En ese momento uno de ellos dijo algo como, «Ya terminó, se la llevaron». Luego abrieron la sala de chat y comenzaron a leer lo que escribía la audiencia. Eran mensajes extrañamente normales. La gente hablaba como si estuviera en un foro de cocina o en un grupo de amigos. Comentaban sobre su día, pedían opiniones, incluso hablaban de comida. Uno de esos mensajes me heló la sangre. ¿Se están divirtiendo? ¿Quieren más pizza? David y yo nos quedamos paralizados. ¿Era una coincidencia? ¿Era parte del show? Era viernes por la noche después de todo. Tal vez solo estaban bromeando. Pero el ambiente se volvió irrespirable. Ian, sin consultarnos, escribió de vuelta. «Estamos perfectos, yo sí quiero más pizza más tarde». Le grité. Le dije que estaba loco, que qué rayos pensaba que estaba haciendo. Él solo sonrió. No quería ser descortés. Después de todo, ya nos dieron pizza mientras trabajaban. «¿Quiénes?», le pregunté.
Mis padres, dijo con total naturalidad, son los que están en la Red Room. En ese instante supe que todo era real. El horror no estaba allá lejos, en alguna parte desconocida de la Deep Web. El horror estaba ahí mismo, en esa casa, con nosotros adentro. David se apresuró a abrir la puerta para escapar, pero se quedó congelado. Frente a él estaban los padres de Ian, y el mismo hombre del traje negro que habíamos visto en la transmisión. Sin decir nada se acercaron. Fue lo último que recuerdo antes de que el sujeto me cubriera la cara con un pañuelo empapado de algo que me hizo perder la conciencia. Desperté con las luces rojas quemándome los ojos. Estaba completamente atado con cinta adhesiva, igual que David, que yacía a mi lado. No podíamos hablar, apenas podíamos movernos. Estábamos en la misma habitación que habíamos visto en la Deep Web, ese cuarto siniestro con instrumental quirúrgico, cámaras, sangre, y el cuerpo mutilado y decapitado de la mujer que había sido asesinada momentos antes. El olor era insoportable. Quise gritar, pero solo salían gemidos apagados. Mis ojos se toparon con una escalera. Reconocí el lugar. Aún estábamos en casa de Ian. Fue entonces cuando el hombre de negro apareció frente a nosotros, esta vez con un cuchillo enorme. Se aseguró de caminar justo frente a la cámara, como si supiera que aún lo estaban viendo del otro lado. Luego se detuvo junto a mí y sin decir palabra deslizó el filo por mi cuello. No para cortarme, sino para hacerme sentir el miedo, para advertirme. Después, se volvió hacia David. Lo siguiente fue aún peor. El hombre se alejó por unos segundos y volvió con un teléfono en la mano. En la pantalla se mostraba algo que jamás imaginé. Una votación. Era una encuesta cerrada, como si los espectadores del otro lado de la Deep Web hubieran estado decidiendo en tiempo real quién de nosotros debía morir. El resultado estaba claro. Aún atado, temblando, entendí lo que significaba. David había sido elegido. Sin una palabra, el sujeto dejó el teléfono sobre la mesa, dio un paso atrás y corrió hacia nosotros con una velocidad salvaje, el cuchillo en alto. No tuve tiempo de moverme. En un segundo ya estaba sobre David, apuñalándolo una y otra vez con una furia mecánica. Más de 10 veces en cuestión de segundos. David lloraba, gritaba ahogado por la cinta que le cubría la boca, su cuerpo sacudiéndose con cada estocada. No era solo el sonido de la carne siendo perforada, era el horror de verlo morir frente a mí, de no poder hacer nada. Pero lo que más me marcó fueron sus ojos. David me miraba mientras moría, llenos de lágrimas, de confusión, de súplica. No entendía por qué. No comprendía quién lo mataba ni por qué nosotros. Eran los ojos de un chico que solo quería terminar la universidad, abrazar a su perro, seguir con su vida. Ojos que no merecían ver lo que estaban viendo. Y entonces, simplemente, se apagaron. En shock, paralizado, aún con el rostro cubierto por lágrimas y el cuerpo empapado en sudor frío. No pude reaccionar cuando el hombre volvió hacia mí con el mismo pañuelo. Lo mismo que antes. El mismo olor. La misma oscuridad. Desperté tirado en la calle, a solo unos metros de mi casa. Mareado, sangrando levemente por la nariz, me levanté como un autómata y caminé tambaleante hasta la puerta. Mis padres, horrorizados al verme, me abrazaron sin entender nada. Les conté lo ocurrido. Llamaron a la policía, pero cuando llegaron a la casa de Ian no había nadie. Vacía, limpia, sin rastros. Ni Ian ni sus padres volvieron a aparecer. Desaparecieron como si nunca hubieran existido. A pesar de que nunca se encontró el cuerpo de David, mi testimonio fue suficiente para declararlo muerto. Pero la verdad es que nadie cree del todo lo que pasó, nadie fuera de mí, y tal vez los que votaron saben lo que ocurrió en esa habitación. Esa Red Room de la Deep Web no era un mito, era real, y fui testigo de su poder. Hoy vivo con miedo constante. Me pregunto si sigo vivo por decisión de ese público. Tal vez sea parte del espectáculo. Tal vez haya una segunda ronda. Vivo con paranoia, evito internet, me mantengo fuera de redes. Y aún así siento que alguien me observa. Porque si ellos decidieron que David muriera en mi lugar, podrían haber decidido que yo solo debía sobrevivir por un tiempo. A veces creo que, al igual que él, yo también morí esa noche, solo que nadie me lo ha dicho aún. Si tienes hijos, sabes perfectamente que serías capaz de hacer casi cualquier cosa por ellos. Yo no soy la excepción.
Cuando mis dos hijas adolescentes me dijeron que querían un perro de una raza muy específica, no pude negarme. Vivimos en un rancho, así que tener un perro no solo era razonable, también parecía algo natural. Personalmente nunca me emocionaron mucho las mascotas, más allá de los animales de granja que ya teníamos. Pero ver a mis hijas tan ilusionadas me impulsó a hacer todo lo posible para conseguirles lo que pedían. El problema era que no pedían cualquier perro. Querían un perro mexicano sin pelo, una raza bastante inusual y costosa. El dinero no era el obstáculo. Estaba dispuesto a pagar lo que fuera necesario, siempre y cuando fuera un cachorro sano y de raza pura. Pero por más que busqué, ninguna tienda de animales en nuestra zona tenía uno disponible. Intenté convencerlas de que quizás un Golden Retriever o un pastor alemán sería una buena alternativa, pero estaban completamente obsesionadas con esa raza en particular. Empecé a buscar en pueblos cercanos, luego en todo el estado. Llamé a criadores, visité refugios de adopción, revisé páginas de mascotas, pero la respuesta era siempre la misma: esperas de varios meses, hasta un año. Desesperado me uní a foros especializados, grupos en línea de personas que tenían perros exóticos, pero todos los dueños de perros mexicanos sin pelo se negaban rotundamente a vender o regalar los suyos. Fue entonces cuando, ya sin muchas opciones, decidí hacer algo que jamás pensé que haría. Me adentré en la Deep Web. Sabía que era peligroso y tenía claro que no era el lugar ideal para buscar una mascota, pero estaba frustrado. Ya había investigado un poco sobre cómo acceder, cómo protegerme, qué evitar, y confiaba en que podría manejarme con cuidado. Tras varios días explorando diferentes mercados ocultos, encontré una página muy extraña, una supuesta fábrica de cachorros que ofrecía animales raros, y sí, entre ellos un cachorro mexicano sin pelo. Me aseguraron que el perro estaba en buen estado, que era de raza pura, y que podrían enviarlo hasta la puerta de mi casa en menos de una semana. A pesar de las dudas, hice el primer pago por una plataforma extranjera. No le conté nada a mi familia, porque una parte de mí sospechaba que todo podía ser un fraude. Pero para mi sorpresa, unos días después un hombre llegó a nuestra puerta con una caja en las manos. Dentro, había un cachorro perfectamente parecido a lo que prometían. Era juguetón, se veía saludable y movía la cola con entusiasmo. Pagamos el resto y lo traje a casa sin decir cómo lo conseguí. Metí al perrito en una caja de cartón, lo dejé junto a la puerta principal y esperé a que mis hijas lo encontraran como si fuera un regalo sorpresa. La reacción fue todo lo que había esperado: gritos de alegría, abrazos, lágrimas de felicidad. Mi esposa también se emocionó. Aquella noche, el cachorro durmió en la habitación de mi hija mayor. Al día siguiente compré un corral porque el perro no estaba entrenado y ya había ensuciado varias veces dentro de la casa. Como no teníamos acceso a un entrenador profesional, mi hija decidió enseñarle lo básico por su cuenta. Con el paso de las semanas empecé a notar cosas extrañas. Algunas gallinas desaparecieron sin dejar rastro, y los animales del rancho comenzaron a actuar de forma inusual. Las vacas parecían enfermas. Los caballos se ponían nerviosos cada vez que el perro se acercaba. Al principio no le di mucha importancia. Pensé que era cuestión de tiempo para que los demás animales se acostumbraran al nuevo integrante. Pero los meses pasaban y el comportamiento de los animales seguía empeorando. Mientras tanto, el cachorro crecía y aprendía comandos básicos con rapidez. Era increíblemente inteligente. Me sentía orgulloso de haber conseguido algo así a través de la Deep Web, pensando que había logrado lo imposible. Pero la ilusión duró poco. Una tarde, mientras mi esposa y yo tomábamos té en el porche, mi hija llegó llorando. Nos dijo que el cachorro la había mordido. Era extraño porque nunca se había mostrado agresivo. Supusimos que había sido un accidente durante el juego. La llevamos al médico y tratamos de no hacer un escándalo. Pero las desapariciones de animales continuaron. Instalé una cámara de seguridad en el gallinero para atrapar al posible culpable. La primera semana no hubo ningún incidente. Pero un día volví a encontrar aves muertas. Revisé las grabaciones y no vi absolutamente nada. Ninguna interferencia, ninguna figura sospechosa. Al día siguiente uno de nuestros caballos apareció muerto en su establo. Tenía una herida extraña en la pata, una mordida que no se parecía a nada que hubiera visto. Fue entonces cuando empecé a conectar los puntos. Todo había comenzado desde que ese perro llegó a casa. Empecé a observarlo más de cerca.
Me di cuenta de que era demasiado afectuoso con la familia, pero cuando estaba solo en el patio o en los alrededores, su actitud cambiaba completamente. A veces lo veía caminando sobre dos patas como si fuera una persona. Pensé que quizá mis hijas le habían enseñado un truco, pero lo más inquietante era que no mostraba interés por los juguetes, ni por la cama que le habíamos comprado. En cambio, pasaba horas rondando el corral y observando a los animales con una mirada extrañamente calculadora. Puse otra cámara, esta vez oculta, en el establo. No se lo mencioné a nadie. Quería estar completamente seguro. Al revisar las grabaciones al día siguiente, lo que vi me heló la sangre. En la pantalla de mi computadora apareció algo que me costó aceptar. Era el perro, pero no el cachorro inocente que jugaba con mis hijas. Era otra cosa. Una criatura espeluznante que fingía ser un perro. Entró al establo en mitad de la noche, caminando sigilosamente entre las sombras. Luego, frente a una vaca dormida, abrió la boca más allá de lo natural, con una lengua anormalmente larga que revelaba un segundo conjunto de dientes ocultos. Se lanzó sobre el abdomen del animal y mordió con fuerza. La vaca ni siquiera tuvo tiempo de quejarse. Se desangró en silencio mientras aquella criatura lamía su sangre con calma, como si lo hubiera hecho muchas veces antes. Cuando terminó, el perro, o lo que fuera, se dirigió al tanque de agua del ganado. Se zambulló y salió como si nada, dejando su pelaje limpio de sangre. Yo estaba paralizado viendo el video. Afuera, ese mismo animal jugaba felizmente con mis hijos. Los llamé con voz tranquila. Les dije que entraran a la casa y el perro los siguió dócilmente. En ese momento supe que debía deshacerme de él, costara lo que costara. Le mostré la grabación a mi esposa. Al principio no quería creerlo, pero al ver la boca desfigurada y la segunda hilera de dientes, comprendió que aquello no era un simple cachorro. Ella también aceptó que debía irse. Pero mientras hablábamos, el perro estaba ahí, en silencio, sentado en una esquina escuchándonos. Me recorrió un escalofrío. Cuando intenté levantarlo para meterlo en mi camioneta, comenzó a gruñir de una forma que nunca había escuchado en mi vida. Mis hijas lloraban, se negaban a que lo sacáramos. Solo ellas podían acercarse sin que mostrara agresividad. Pero yo sabía lo que había visto. No tenía más opción. Fui por mi rifle. Cuando regresé, até al perro a un árbol. Estaba preparado para hacer lo que tenía que hacer. Mis manos temblaban, pero mi determinación era más fuerte. Justo cuando apunté para disparar, el animal hizo lo inimaginable. Se transformó. Su cuerpo se retorció. Su lengua volvió a salir, pero esta vez los dientes interiores se abrieron completamente, mostrando una boca dentro de otra. Era un monstruo, no un perro. En ese momento se soltó de la cuerda, mordió el lazo y se lanzó directo hacia mi hija menor. Mi instinto fue más rápido. Le disparé 3 veces antes de que pudiera alcanzarla. Cayó al suelo, convulsionando. Su sangre no era roja. Era un líquido espeso, oscuro como la tinta, que se extendía por la tierra. Mis hijas gritaban. Mi esposa intentaba protegerlas, pero yo sabía que tenía que terminar con esto de una vez por todas. Me aseguré de que estuviera muerto. Luego lo decapité y llevé el cuerpo a una zona aislada del rancho, donde lo quemé por completo. En los días siguientes investigué todo lo que pude sobre lo que había traído a nuestra casa. Encontré foros ocultos, algunos también en la Deep Web, donde hablaban de experiencias similares. Personas que habían comprado mascotas extrañas, objetos malditos, incluso supuestas ofertas de seres que no eran humanos ni animales. Algunos hablaban de skinwalkers, otros de chupacabras, pero todos coincidían en una cosa. Una vez que dejas entrar algo así en tu vida, nunca vuelves a estar en paz, y yo lo confirmé, porque aunque la criatura ya no está, el miedo persiste. Mis hijas no volvieron a ser las mismas. Ya no confían del todo en mí, como si supieran que fui yo quien trajo esa pesadilla a nuestra familia. Mi esposa trata de fingir normalidad, pero yo sé que ella también siente lo mismo que yo, que algo quedó abierto, que tal vez en algún rincón de la Deep Web, otra cosa nos está esperando. Refuerzos de seguridad, cámaras por todos lados, luces de movimiento, alarmas. Nada parece suficiente, porque cuando cae la noche y cierro las puertas, no puedo evitar mirar el campo y preguntarme, ¿qué más está allá afuera, disfrazado de lo que más queremos? Si estás leyendo esto, escúchame bien. No te metas en la Deep Web. No importa qué tan inocente parezca lo que estás buscando, porque no sabes lo que estás trayendo a tu casa. Yo aprendí la lección.
y rezo para que tú no tengas que aprenderla igual. Nunca he sido de esos que promueven el uso de la Deep Web con fines prácticos. Si me preguntas, debería limitarse solo a la curiosidad pasajera o al entretenimiento turbio, pero inocuo. Aún así, incluso para eso, hay límites. Lo más seguro es mantener esa curiosidad navegando por la parte alta del iceberg digital. Foros extraños, páginas de teorías conspirativas ridículas, contenido adulto dentro de la legalidad. Cosas que puedes encontrar, si lo piensas bien, incluso en la web superficial si sabes dónde buscar. Porque cuando cruzas hacia los niveles bajos de la red, especialmente a la Deep Web real, entras en un ecosistema diseñado, casi exclusivamente para lo ilegal, y no hay advertencia suficiente que prepare a alguien para lo que puede encontrar ahí. Por eso estoy contando esta historia desde el anonimato. Lo hago por mi propia seguridad, pero también por una necesidad más profunda, la de dejar en claro que ya no soy la persona que alguna vez fui. Hace años, cuando era más joven y más estúpido, terminé relacionándome con gente que me arrastró a un tipo de pensamiento que ahora me resulta repulsivo. Me convencieron de odiar a los demás por su raza, por su nacionalidad, por cómo se veían. Y sí, lo digo sin excusas. Fui adoctrinado completamente. Hoy me doy cuenta del veneno que eso representa. Pero cuando eres un joven inseguro, con carencias emocionales, y el entorno que te rodea refuerza ese discurso, es fácil caer en las garras del odio disfrazado de pertenencia. La Deep Web fue una especie de refugio oscuro donde esa ideología se intensificaba, validada por otros tantos perdidos como yo. Es importante decir que me mantengo oculto no solo porque temo a esos individuos con los que tuve contacto, sino también porque no quiero que alguien me rastree y decida cancelarme por lo que fui. Sé bien lo que representé en aquel tiempo y me avergüenza. Ahora quiero contarte sobre una de las cosas más monstruosas que llegué a ver en la Deep Web, una experiencia que me cambió, que me hizo alejarme por completo de ese mundo. Porque incluso dentro de ese entorno distorsionado, hubo un momento que me rompió por dentro. Todo empezó cuando frecuentaba un foro específico dentro de la Deep Web. No mencionaré su nombre, por obvias razones. Digamos que era una comunidad pequeña pero activa, plagada de pensamientos extremistas. Allí me integré a un grupo que, para efectos de esta historia, llamaré Los Caballeros. No era su nombre real, pero eso no importa. Lo esencial es que ese colectivo estaba formado por personas con ideas supremacistas y una visión del mundo profundamente retorcida. En su momento yo compartía parte de ese discurso, aunque nunca llegué al nivel de fanatismo de otros. Ellos hablaban de sus enemigos, que solían ser figuras públicas, políticos, líderes comunitarios, o simplemente personas de cierto origen étnico. Y lo que discutían no era simple crítica, eran fantasías violentas, muchas veces narradas con detalles grotescos, sobre lo que harían si tuvieran a esas personas frente a ellos. Durante mucho tiempo, esas publicaciones eran, en teoría, solo palabras. Palabras horribles, sí, pero sin acciones concretas detrás. Aún así, el solo hecho de que esas conversaciones existieran me fue carcomiendo por dentro, aunque no quería admitirlo. Pero la línea se cruzó cuando el tono del foro cambió. De repente, comenzaron a aparecer publicaciones con nombres reales. Fotos de personas que, según los usuarios, vivían en sus mismas ciudades. Fotos tomadas a escondidas, en patios, desde autos, en supermercados. Junto con las imágenes, compartían direcciones, lugares de trabajo, marcas de automóviles y hasta los horarios en los que esas personas salían de casa. Una publicación en particular me marcó. Uno de los usuarios subió un video en el que se grababa a sí mismo entrando a la casa de una familia. Lo hacía durante el día, sabiendo que no había nadie. En el video se le veía destrozando la sala, rompiendo el televisor, volteando los muebles, quebrando los espejos. Después salía corriendo, riendo, como si fuera una travesura sin importancia. Pero lo que más me perturbó fue lo que escribió debajo. Esto es solo el comienzo. Poco a poco, las publicaciones dejaron de ser amenazas anónimas para convertirse en registros de acciones reales. Y entonces llegó el momento que lo cambió todo para mí. Un usuario que decía estar en algún lugar de Texas escribió un post largo. Explicaba que se había encontrado con un grupo de personas en un área abierta cerca de la frontera. Decía que eran migrantes y que en vez de denunciarlos o ignorarlos, los había convencido de que podían quedarse en un terreno abandonado de su propiedad.
Les ofreció refugio temporal, los hizo entrar, les dio un mínimo de confianza, y luego, cuando ya estaban dentro del edificio, sacó una pistola y... Lo que vino después me cuesta describirlo. Ese hombre no solo narraba con orgullo lo que hizo, se jactaba, se reía en los comentarios, y para probar que no mentía, subió imágenes y datos. Incluso llegó a mostrar una foto de una niña pequeña. Dijo que no sabía qué hacer con ella, que no quería hacerle daño, pero que ahora estaba sola. Ahí fue cuando otro usuario, uno de los más antiguos del foro, le respondió. Le dijo que podía encargarse del problema, que conocía a alguien en el norte del país que podría estar interesado, que incluso había dinero de por medio. Fue en ese instante cuando me desconecté. Cerré la computadora, me levanté y supe que algo en mí había muerto. No pude dormir esa noche, ni la siguiente. Me sentía sucio, cómplice, aunque no hubiera hecho nada directamente. Solo el hecho de haber estado ahí, de haber leído todo eso, me hizo sentir como si llevara una marca invisible en la piel. Una mancha que no se borra. Durante horas estuve sentado frente a la computadora, leyendo una y otra vez aquel hilo, dudando, pensando si debía hacer algo o simplemente olvidarlo todo. Pero no podía olvidarlo. No después de haber visto esa foto. No después de haber leído esas palabras. Tomé capturas de pantalla. Guardé toda la información posible. Direcciones, nombres de usuario, fechas, imágenes. Luego borré todos mis accesos a la Deep Web. Cerré la red Tor. Y a la mañana siguiente fui directo a una estación de policía. Pedí hablar con un oficial. Le expliqué todo con calma pero sin rodeos. Le mostré las pruebas. Le conté cómo había llegado ahí, cómo me había involucrado en ese foro y lo que había visto. No omití nada. Estuve con él más de una hora. Tomaron nota, me pidieron copias de todo, y me dijeron que lo escalarían a una unidad especializada. Supongo que después de eso, revisaron mi historial, mis datos, quién era yo en realidad. Pero como no tenía nada que ocultar y había ido por voluntad propia a reportar todo, no hubo consecuencias legales para mí. O al menos eso quiero pensar. Nunca más me contactaron y yo tampoco pedí actualizaciones. Preferí cerrar ese capítulo aunque el recuerdo siga abierto. No sé qué ocurrió con ese foro. No sé si lograron rastrear al tipo que se jactó de matar o al otro que ofrecía soluciones para la niña. Tampoco sé si esa niña sigue viva, si fue rescatada o si cayó en manos de algún monstruo. Pero lo que sí sé es que la Deep Web es real, peligrosa, y está llena de cosas que jamás deberían ser vistas por nadie. Y si estás pensando en entrar por simple curiosidad, por morbo o por adrenalina, detente, porque no todo lo que veas ahí podrás olvidarlo. No todo lo que leas será solo ficción o exageración. Hay rincones donde el mal no es una historia de terror, sino una realidad impune. Y si llegas a mirar demasiado de cerca, puede que termines llevándote esa oscuridad contigo. Para siempre. No suelo ser de esas personas que promueven el uso de la Deep Web para nada que no sea curiosidad pasajera o entretenimiento retorcido. Incluso en esos casos, siempre recomiendo mantenerse en los niveles superficiales, donde las cosas más extrañas se limitan a teorías conspirativas absurdas, foros de nicho y contenidos explícitos pero legales. Lo que existe más abajo, en las profundidades reales de la red oscura, es un entorno cargado de actividades ilegales, depravación y auténtico peligro. Y aunque muchos sienten una atracción morbosa hacia ese mundo, mi consejo es siempre el mismo: no lo hagas. Dicho eso, y aunque sé que puede parecer contradictorio, decidí compartir esta historia de manera anónima, por razones obvias de seguridad. No quiero que se malinterprete lo que voy a contar. No comparto ni justifico las creencias ni las acciones de los involucrados. Pero viví algo tan cercano a una historia que vi en uno de tus videos que no pude evitar relacionarla. Quizá recuerdes un relato antiguo en tu canal sobre un grupo de chicos que, trasteando con páginas ocultas de la Deep Web, terminaron en un sitio espeluznante donde se comercializaba carne humana. Ese sitio funcionaba como una carnicería virtual. Ofrecían diferentes cortes, recetas, recomendaciones para preparar la carne, e incluso prometían obtenerla fresca bajo pedido, lo que implicaba que tenían víctimas listas para ser sacrificadas y entregadas. Yo no sé si esa historia era totalmente cierta, o si la página en cuestión era una trampa de alguna fuerza policial encubierta. Pero sí puedo asegurar una cosa:
Existen lugares reales en la Deep Web donde se comercializa carne humana. Y aunque me revuelva el estómago decirlo, he tenido contacto con individuos que aseguran haberla probado. La describen como similar al sabor de la ternera, aunque dependiendo del físico de la persona puede parecerse más al cerdo. En lo personal eso me parece repulsivo. Solo de pensarlo me dan náuseas. Si algo puede impulsarte al veganismo, es saber que hay gente allá afuera dispuesta a comerse a otro ser humano con total naturalidad. Lo que me ocurrió no fue exactamente lo mismo que a esos chicos de la historia, pero sin duda gira en torno al mismo tema. Navegando por la Deep Web, encontré un sitio diferente pero igual de perturbador. No voy a decir su nombre, ni cómo llegar a él. No quiero que nadie intente replicar mi error, porque esto va más allá de un mercado negro. Esto era un culto. Un grupo con creencias tan distorsionadas que me costaba trabajo procesar que fueran reales. La página estaba dedicada enteramente al canibalismo, pero no con fines de comercio ni placer. Para ellos, comer carne humana era una práctica espiritual, una forma de rendir culto a algo mayor. Según su ideología, amar al prójimo no es suficiente. También debes consumirlo. Y no lo decían como una metáfora. Sí, suena como una broma de mal gusto. Incluso yo me reí en voz alta cuando leí una frase tipo, amas verdaderamente a alguien cuando estás dispuesto a saborear sus huesos con salsa barbacoa. Pero al continuar leyendo, me di cuenta de que hablaban completamente en serio. El sitio era el portal de una secta caníbal que creía fervientemente que el acto supremo de devoción y elevación espiritual era devorar a otro ser humano. Según ellos, ese acto transformaba al comensal, elevándolo por encima de lo humano, acercándolo a lo divino. Su doctrina decía que el ser humano está en la cima de la cadena alimenticia, pero que solo aquellos que se alimentan de otros humanos pueden dar el siguiente paso evolutivo y espiritual. Comían carne no por hambre, sino por convicción sagrada. Decían que hacerlo alteraba tu esencia, tu biología, y que te hacía trascender a algo superior. Todo en ese sitio tenía el tono típico de un grupo sectario. Usaban un lenguaje rebuscado, casi profético, lleno de referencias a la voluntad del elegido, el camino hacia la carne eterna, y otros delirios místicos. Hablaban de un líder que había recibido el llamado divino en una visión, y cuya misión era guiar a la humanidad hacia la salvación a través del consumo ritual de carne humana. Lo más inquietante era que tenían una sección para nuevos miembros. Uno podía dejar su correo encriptado o acceder a un chat encriptado para organizar una reunión de iniciación. Todo parecía estar diseñado para reclutar incautos o víctimas bajo el pretexto de una ceremonia espiritual. Aunque no lo decían abiertamente, todo el entorno sugería que muchos de los asistentes no salían vivos. Además, como en la otra página, también ofrecían detalles específicos sobre la preparación de la carne. Hablaban sobre qué cortes eran más suaves, qué condimentos resaltaban mejor el sabor de ciertas partes del cuerpo, e incluso tenían instrucciones sobre cómo cocinarla, sin comprometer su pureza energética. Tenían un apartado dedicado a medidas de seguridad sanitaria, algo tan absurdo como escalofriante, donde explicaban cómo reducir el riesgo de enfermedades al consumir carne humana. Pero lo más enfermizo de todo era la sección donde presentaban a sus miembros, cada uno con un perfil, como si fuera una red social privada, nombre falso, edad, experiencia con la práctica, su corte favorito, y hasta una breve biografía sobre cómo habían encontrado el camino de la carne. Era como una especie de comunidad, pero de personas que se comían entre sí. En su conjunto, la página parecía una mezcla entre un foro sectario, un recetario y un catálogo humano. Algo completamente fuera de cualquier parámetro moral o legal, y sin embargo con un nivel de organización que demostraba que no era una simple fantasía. Era real, operaba en lo más profundo de la Deep Web, y lo peor es que hay personas, muchas más de las que uno creería, que están dispuestas a seguir esa locura. Hasta aquí te puedo contar por ahora. Durante semanas no pude quitarme esa página de la cabeza. No volví a entrar, pero cada detalle que había leído quedó grabado en mi memoria, como si se tratara de una pesadilla que no podía olvidar. Las frases, las recetas, los rostros sonrientes de los miembros que se presentaban como si formar parte de aquella secta fuera algo de lo más normal. Todo me parecía tan surreal que llegué a pensar que tal vez mi mente había exagerado lo que vi. Hasta que recibí el correo.
Una noche cualquiera, en la bandeja segura de uno de mis correos cifrados, apareció un mensaje. Sin remitente, sin asunto, solo una línea. Tú ya eres parte de esto, no puedes desverlo. Y debajo un enlace encriptado. Nunca hice clic. Lo borré de inmediato. Formateé el equipo, quemé todos los discos donde alguna vez guardé capturas de pantalla y cambié mis claves. Pero algo dentro de mí ya se había quebrado. Saber que hay personas organizadas, convencidas de que consumir carne humana es un camino espiritual, es algo que te cambia para siempre. Y no por lo grotesco, sino por lo cercano. A veces, al cruzarme con alguien en la calle, me pregunto si ese rostro sonriente no será el de alguien que también accedió a esa página. Si esa mujer que habla con su hijo en el parque no será parte de esa comunidad. Si ese hombre que está frente a mí en la fila del supermercado no habrá probado ya carne humana. No puedes saberlo, y eso es lo más aterrador. No sé si realmente buscan reclutas o si todo es una trampa para atraer víctimas. No sé si el sitio sigue activo, pero sé que existía. Y sé que no era una simple broma enferma o una creepypasta mal escrita. Era real, al igual que muchas otras cosas que se esconden bajo las capas más oscuras de la Deep Web. Tal vez fue un error explorarla, tal vez no. Pero si un día dejo de responder, si desaparezco sin dejar rastro, ya sabrás por qué fue. Solo espero que, si eso pasa, tengan la decencia de servirme con una buena ensalada. Dicen que el equilibrio es importante. Siempre sentí una extraña fascinación por la Deep Web. Mi trabajo en TI me enseñó que existen rincones de Internet donde las normas se desdibujan y la mayoría de las personas ni sospechan. Sin embargo, cada vez que alguien mencionaba foros clandestinos o mercados ocultos, sabía que estaba hablando con alguien que de verdad se movía entre esas sombras digitales. Con el tiempo desarrollé un instinto casi instintivo. Basta un comentario o una mirada para reconocer a quien ha husmeado demasiado en la web profunda. Yo mismo pasaba horas en esos foros, charlando con desconocidos que compartían mi mismo morbo por lo prohibido. Allí encontré de todo. Software robado, medicamentos enviados desde países lejanos e incluso servicios que bordeaban lo inimaginable. El portal que más me impactó era como un gigantesco tablón de anuncios, pero oculto tras múltiples capas de anonimato. La oferta abarcaba desde películas pirata hasta terminales sustraídos de instalaciones gubernamentales, pero lo más inquietante apareció bajo un simple rótulo de nuevo. La descripción prometía acceso a menores de hasta 7 años y la posibilidad de falsificar documentos con un costo adicional. Al principio pensé que todo aquello debía ser una trampa, quizá una maniobra de las autoridades para atrapar a cazadores de ilegalidades. Aún así, mi curiosidad pudo más. Decidí contactar al vendedor haciéndome pasar por alguien dispuesto a pagar con bitcoins. Mi primer mensaje fue una provocación. ¿Cómo sé que no eres un agente encubierto? La respuesta fue escueta. No lo sabes. Mi escepticismo creció, así que pedí pruebas de que realmente existía lo que ofrecía. El vendedor respondió preguntando si buscaba un niño o una niña y de qué edad. Opté por un varón de 5 años. Pocos minutos después llegaron las primeras imágenes. Un niño sonriente en un sótano rodeado de juguetes, y otra donde veía a Bob Esponja en la televisión. Mi corazón se aceleró. ¿Ese es el menor que vendes?, pregunté. Sí, es uno de ellos, confirmaron. Para asegurarme de que no era todo un montaje, el vendedor me pidió mi nombre. Con cierta tensión respondí Marcus. Por supuesto, no era mi verdadero nombre. Tras casi una hora sin noticias, comencé a temer que hubiera interceptado un mensaje policial o, peor aún, que el tipo me estuviera rastreando. Entonces, de repente recibí un archivo MP4. Inmediatamente lo descargué. En el vídeo aparecía ese mismo niño jugando con carritos Hot Wheels. Se oía una voz masculina, que supuse era la del vendedor, preguntándole, ¿cómo te llamas? Thomas, respondió el pequeño. ¿Quién te está filmando? Tío Walter. ¿Para quién es este video? Para tío Marcus. ¿Y por qué hacemos este video? El niño soltó una risita y dijo, para encontrar una nueva mamá y un nuevo papá. Fue entonces cuando comprendí que no se trataba de un engaño ni de un simple anzuelo policial, porque había un tono en la voz del niño, una naturalidad imposible de fingir. No estaba leyendo un guión, no parecía estar actuando. Thomas hablaba con la inocencia de alguien que no entendía lo que estaba pasando realmente.
como si de verdad creyera que todo era parte de un juego o una sorpresa divertida. Esa parte fue la que más me dolió. Rebobiné el video una y otra vez, analizando cada gesto, cada expresión. El entorno en el que estaba también me llamó la atención. Era un sótano, claramente, con paredes sin pintar y un par de luces cálidas que apenas iluminaban el fondo. Se notaban cajas apiladas, una bicicleta infantil, algunas herramientas colgadas, como si ese lugar hubiera sido acondicionado justo para eso. Para grabar, para mostrar, para vender. Me quedé inmóvil frente a la pantalla, respirando lento. Sabía lo que significaba tener ese video. No era solo una prueba de que ese mercado ofrecía cosas reales, era la confirmación de que había un niño atrapado, esperando que alguien pagara por él como si fuera un producto de catálogo. Era el rostro, la voz y la risa de un ser humano completamente ajeno al horror en el que estaba metido. El vendedor me escribió de nuevo como si nada de eso fuera anormal. Como ves, Thomas es real. Muy bien educado, sano, dócil. Busca una nueva familia. Estoy esperando tu oferta. Después de eso envió una lista con distintas opciones de pago. Bitcoin, Monero, Litecoin. Y al final añadió que por una cantidad adicional se incluían documentos falsos, historial médico limpio y traslado discreto. Me quedé mirando esa última palabra, discreto, como si fuera una puñalada envuelta en cortesía. No era una oferta. Era tráfico humano disfrazado de servicio profesional. No contesté de inmediato. Quería pensar. Tenía el corazón en un puño y al mismo tiempo, la mente corriendo a 1000 por hora. Lo primero que hice fue cerrar el navegador sin apagar la computadora solo por reflejo. Me alejé del escritorio. Me lavé la cara. Caminé un rato en círculos por mi cuarto sin saber qué hacer. Parte de mí quería desaparecer de internet por completo. Otra parte, la más racional, sabía que ese video era más que una aberración. Era evidencia. Volví a la computadora. Entré a mi sistema de respaldo y activé un entorno virtual seguro. Guardé el video y las capturas en una carpeta cifrada con una clave que solo yo conocía. Luego comencé a redactar un pequeño documento con todo lo que había pasado. Fechas, horas, nombre del usuario, fragmentos de la conversación, detalles del mercado. Todo lo que pudiera servir. No quería enviar nada con mi nombre real, ni siquiera desde una IP trazable. Ya había estado en la Deep Web demasiado tiempo como para no saber lo que pasaba cuando un archivo mal enviado podía cambiar tu vida. Así que accedí a una red oculta del FBI, esas que solo están disponibles en ciertos directorios profundos y que aceptan denuncias anónimas sobre crímenes de alto riesgo. No fue fácil. Tuve que limpiar mi sistema varias veces, encriptar los datos, subir el archivo por partes, verificar hashes. Todo eso mientras el recuerdo de Thomas me rondaba la cabeza. Su voz, su risa, el tono despreocupado con el que decía que buscaba una nueva mamá y un nuevo papá. No lo decía como si supiera que lo vendían. Lo decía como si alguien se lo hubiera explicado como un cuento, como si de verdad creyera que estaba a punto de tener una nueva familia y no lo peor de lo peor. Cuando por fin subí todo, me quedé sentado frente al monitor sin hacer nada. No había una confirmación automática, ni un mensaje de «gracias por tu colaboración». Nada, solo el silencio. Y en el fondo, esa sensación punzante de que había cruzado una línea de la que ya no podía volver atrás. Pasaron horas, luego días, y aunque intentaba continuar con mi vida, ir al trabajo, responder correos, reanudar proyectos, todo parecía teñido de gris. Cada vez que encendía la computadora, miraba de reojo las carpetas ocultas donde había guardado las copias cifradas, preguntándome si debía eliminarlas o si era mejor conservarlas por si acaso. Me convertí en alguien paranoico. Apagué todas las cámaras, cubrí las webcam con cinta negra, cambié mis contraseñas, desinstalé programas innecesarios. Comencé a tener pesadillas con sótanos, con niños riendo en la oscuridad, con voces sin rostro que repetían mi nombre real aunque yo nunca lo hubiera escrito. Empecé a notar movimientos raros en mis redes sociales, correos de cuentas sin remitente, notificaciones de actividad en lugares donde nunca me conectaba. Pero no sabía si eran señales reales o el resultado de haber visto demasiado de cerca. Una noche, cerca de las 3 de la mañana, me despertó una notificación en el móvil. Era una alerta del sistema de monitoreo que había instalado semanas antes en mi red. Detectaba tráfico inusual,
conexiones entrantes desde direcciones que jamás había visto. Durante unos minutos no me moví. Solo miraba la pantalla, sintiendo cómo la sangre me abandonaba el cuerpo. Era como si alguien hubiese cruzado el umbral. No solo había mirado lo que no debía, sino que había llamado la atención de aquellos que preferían permanecer en las sombras. Apagué todo. Corté el Wi-Fi, desconecté la computadora, saqué la batería del celular. Me senté en la oscuridad temblando y solo podía pensar en Thomas. ¿Lo habrían rescatado? ¿O seguía atrapado en aquel sótano, esperando a otro tío Marcus? Pasaron semanas. Nunca supe nada. Ni una confirmación, ni una noticia, ni siquiera un arresto que pudiera asociar con el mercado donde encontré ese anuncio maldito. Pero tampoco hubo represalias. Nadie tocó mi puerta. Nadie me siguió. Con el tiempo, el tráfico en mi red volvió a la normalidad. Mi paranoia disminuyó, aunque nunca del todo. Borré las copias. Cerré mis accesos a la Deep Web. Me alejé de ese mundo como quien sobrevive a un incendio y decide no volver a encender una cerilla. Hoy no navego por esos rincones, no por miedo, sino por respeto a lo que vi, a lo que presencié. Porque una vez que te das cuenta de que en la Deep Web no todo es exageración, que lo inhumano es real y que los monstruos no usan máscaras, ya no puedes mirar la pantalla igual. Nunca olvidaré a Thomas. Nunca olvidaré su voz diciendo mi nombre falso, sonriendo como si de verdad creyera que alguien lo quería. Y nunca olvidaré que, aunque nadie más lo sepa, yo estuve allí. Y por un instante fui el único testigo de su existencia.